Gracias. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Tenemos un Dios maravilloso, ¿no? Que hace maravillas. Hoy recordábamos con mi esposa todo lo que pasamos con este cáncer que me había tocado, ¿no? Inoperable, no me podían hacer rayos, estaba entre la carótida y la yugular ahí atrás. Los médicos creo que tenían menos esperanza ellos que yo. Pero hoy, gracias a Dios, estoy limpio de todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo pensaba en esos momentos, con llagas de los labios hasta el esófago, con parches de morfina, tomando jarabe de morfina, sintiendo porque me llegaba hasta acá, todo adentro, la garganta, escupiendo sangre todos los días, durante un año casi, ¿no? Y ahora estamos tan bien, la verdad, que tenemos un Dios asombroso. Debemos creer. ¿Amén? Amén. Y no quejarnos. No quejarnos. Porque cuando nos enteramos de esto, mi Señor y yo dimos gloria a Dios, oramos, dijimos, Señor, todas las cosas que acontecen a los que aman a Dios resultan para bien. ¿Amén? Está en tus propósitos. Dios usa estas cosas para acercarnos más a Él y tenemos que entender esto. ¿Amén? Amén. Muy bien. Muy bien. Vamos a lo nuestro. Entonces hoy comienza una serie nueva. ¿Sí? Vamos a estudiar el sacerdocio del creyente, es decir, ¿qué significa ser sacerdote según la Biblia? No según nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una idea de lo que es el sacerdote porque conocíamos, ¿no? Yo fui también criado, yo fui educado en la iglesia, en la escuela lasallana, ¿no? En La Salle. Y teníamos una idea de lo que es ser sacerdote. Pero nada que ver con lo que la Biblia nos enseña y nos dice. ¿Amén? Así que vamos a estudiar el sacerdocio del creyente y el tabernáculo del Antiguo Testamento. Hay varias cosas que yo quiero decir, después lo voy a aclarar más cuando entremos más en el tema. Por ejemplo, Pablo dice, las cosas que se escribieron antes se escribieron para que sean de ejemplo para las cosas que han de venir. La palabra ejemplo que se pone ahí se traduce de la palabra típicos, que es tipo. Un tipo bíblico, por ejemplo, es Jonás. Jesús le dijo a los fariseos, esta es la señal que les será dada. La señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Qué tiene que ver lo típico con Cristo? Que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. ¿Amén? Es un tipo. ¿Sí? Otro tipo, por ejemplo, es la Pascua judía. Estaban en Egipto, eran esclavos de Faraón durante muchos años. Viene el Señor con liberación, pero tienen que matar un cordero, pintar con la sangre de los dinteles y comer el cordero, que es tipo de nuestra salvación. Nosotros estábamos esclavos en el pecado, esclavos del diablo. Viene Cristo, recibimos en nuestro corazón, nos lava con su sangre preciosa y nos llama a libertad. ¿Amén? Es un tipo, son ejemplos que fueron escritos antes para poder comprender algo espiritual. ¿Se entiende esto, no? Es un modelo que nos muestra, mira, esto es esto. Es como una ecuación. Yo me acuerdo cuando estudiaba termodinámica en la escuela, y venía el profesor y escribía toda la fórmula ahí, toda una fórmula, corchetes y paréntesis y de todo, ¿no? Y uno decía, bueno, ¿por dónde va esto? Entonces después empezaba a explicarla, y después la entendíamos, y bárbaro, y estaba bien.
Esto es lo mismo. Esto significa que los judíos de la época, los israelitas, hacían lo que Dios les decía, pero no significaba que lo pudieran entender. Esto solo se puede entender hoy, o mejor dicho, en el tiempo del apóstol Pablo. Amén. Una vez consumado el sacrificio de Cristo. Hoy se pueden entender esas cosas. Uno tiene ahora la llave para abrir todas esas ecuaciones y decir, esto significa esto significa lo otro. ¿Amén? Muy bien. Entonces, lo primero que yo sentí en mi corazón, para poder hablar del tabernáculo, para poder hablar de nuestro sacerdocio, lo primero que tenemos que tener por lo menos una pequeña base, una pequeña idea mínima de lo que significa ser un sacerdote para Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Muy bien. Vamos a ir a nuestro versículo base, que está en Primera de Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro. Pili, ¿nos podés poner los versículos, por favor? No, acá tenés que trabajar, ¿eh? Es muy importante, hermanos. Yo no sé cuánto me va a llevar esto, tengo que hablar con los pastores, a ver cuánto tiempo tengo. Pero este tema ¿se acuerdan que hicimos la serie de la alabanza, no? Es una cosa muy importante. Es un bienaventurado el pueblo que sabe clamarte. Pero este tema tiene que ver con nuestro interior, tiene que ver con nuestra vida interior, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es muy profundo que podamos entender este tema que vamos a hablar. Nosotros somos cristianos, pero tenemos que saber qué significa ser cristiano. ¿Amén? Muy bien. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 4. Vamos a leer, dice así. Damos la bienvenida a Cristian. Está Cristian en medio de nosotros. Le damos un aplauso a Cristian. Cristian, eres argentino, ¿no? Nadie es perfecto, pero bueno. Cordobés, mira, un cordobés, una tucumana, una quilmeña, uno de Capital Federal, un porteño. Así que bienvenido, Cristian. Bueno, versículo 4. ¿Está, Pili? Acercándoos a él, piedra viva, seguimos, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Mas vosotros, escuchad, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? En primer lugar, hay que tener claro esto. El ciego dijo: una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Amén? Antes de conocer a Cristo, yo viví en oscuridad. ¿Y qué oscuridad? Dios de mi alma. Y menos mal que Él vino a buscarme, porque si no, ¡ay de mí!
Ay, yo ya estaría muerto, vaya a saber dónde. Él nos ha dado vida, nos ha dado luz, ha iluminado nuestro caminar, nos ha dado un propósito. Aquí Pedro pone este versículo maravilloso, este párrafo es maravilloso. Hay otros párrafos también que después vamos a leer, como está en Apocalipsis, que Juan dice, nos hiciste para Dios reyes y sacerdotes, ¿no? O un reino de sacerdotes, que también se traduce. Pero vamos a desglosar un poquito esta parte del versículo. En primer lugar, Pedro está citando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en Isaías 28, allí vamos, Isaías 28, está usando la profecía de Isaías. Saben que a Isaías le dicen el quinto evangelio, porque es el profeta que más habla de Cristo, ¿no? Dice en el capítulo 28, versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, así que nadie la mueve. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio al cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Está diciendo lo mismo que dice Jesús. El que edifica sobre la roca permanecerá. Mas el que escucha la palabra y no hace caso, es como el que edifica sobre la tierra. Vendrán las aguas y arrollarán el escondrijo de la mentira. Cristo es la única roca de la salvación. No es es la única roca de salvación. No hay otro camino. No hay otro camino, no hay otra salvación. No todos. Hoy íbamos caminando y en Roma me dijo Diego, todos los caminos llevan a Roma. Digo, pero nosotros no vamos a Roma, vamos a la Jerusalén celestial, ¿no es cierto? Pero hay un detalle que dice acá, en el versículo 17, dice, ajustaré el juicio a cordel y a nivel. Esta roca es una roca angular, es la roca donde la que servía para aguantar y soportar todo el peso del edificio. Pero el peso del edificio y la edificación que Dios va a hacer es una edificación a nivel y con cordel, con la plomada. ¿Sabe qué es la plomada, no? Se pone así y la plomada, la gravedad muestra la verticalidad. Lo que está torcido, no entra ahí. ¿Amén? No entra, a Dios no lo podemos burlar. El árbitro de nuestra vida es Dios. El juez de nuestra vida es Dios, no es mi hermano, no es el pastor, es Dios. Amén. Quien va a considerar mi caminar delante de él. Ese es uno de los versículos que cita. El otro versículo está en el Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. Dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Estos son los versículos que está hablando Pedro. Pedro está escribiendo en la carta y junta 3 versículos. Uno es el de Isaías, es aquí que pongo en Sión, la piedra angular preciosa. Otra es la que dice la piedra que desecharon los edificadores, que Cristo también lo dice, le dice a los fariseos, ¿no? Nunca leíste esto, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y la otra está en Isaías también, capítulo 8, versículo 14, dice así, entonces él será por santuario a las 2 casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Muchos tropezarán, entre ellos y caerán, y serán quebrantados y se enredarán. Aunque dice Pedro, más el que sobre quien cayere será Esto es, tenemos que entender que
Dios, el pecado nos ha condenado. El pecado no nos condenó porque nosotros pecamos. Somos una raza condenada. ¿Amén? Amén. Somos una raza sin destino. Somos una raza sin santidad. Somos una raza de pecadores. Sin esperanza. Sin esperanza. La condenación no es que Dios nos condena. La condenación ya la tenemos por causa de nuestra iniquidad. Hemos tratado a Dios de mentirosos en Adán. ¿Amén? Y Dios nos ha provisto salvación. Dios ha puesto una piedra angular. Dios dio a su Hijo unigénito. No podemos comprender. Él pone una tipología en el Antiguo Testamento cuando le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo, a tu amado, a Isaac. Esa es una tipología. Y Abraham fue y lo hizo, lo iba a hacer, y Dios le dijo, no lo hagas, ya sé que me amas, ¿no? Pero ¿qué estaba tipificando Dios? Le estaba mostrando lo que Él iba a hacer por nosotros. Qué dolor que debería sentir Abraham, Dios mío, ¿no? Sacrificar a la promesa. Sin embargo, Dios nos dio a su Hijo, sacrificó a su Hijo, Él lo hizo maldición en la cruz para poder perdonarnos a nosotros. Él cargó sobre Cristo Jesús todos nuestros pecados, mas el herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Amén? Rechazar esto es rechazar el acto de amor más sublime del universo, porque ni siquiera nosotros somos capaces de comprender. Los ángeles se asombraron de esto. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Entonces no podemos medir el amor de Dios, no tiene medida. Entonces desechar esto, tener por inmundo esto, o tener por mentiroso a Dios, implica un quebranto terrible. Jesús dice, vendrá el Espíritu y convencerá al mundo de pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Jesús, no recibir la misericordia de Dios, es el más grande de los pecados, porque no tengo ningún tipo de esperanza. Con otro pecado puedo pedir perdón a Cristo, y Él me perdona, pero con ese pecado, si yo no creo, no recibo a Cristo en mi corazón, me condeno para siempre. ¿Amén? Amén. Muy bien. Seguimos entonces adelante. En Hechos, capítulo 2. Recuerden que es un estudio, por eso voy a Biblina, hay versículos. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Está predicando Pedro, y dice en el versículo 23, está predicando Pedro a la multitud, dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A ver, lo que estaba sucediendo, la cruz, la muerte de Cristo, no fue un accidente. Pasó porque Dios determinó que pasara. Amén. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual levantó, suelto los dolores, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. ¿Qué significa este versículo? En este versículo encontramos el rechazo del hombre, la piedra que desecharon los edificadores. Esta piedra no sirve, este no es el Señor, este no es el Mesías, este no tiene la capacidad de salvarme. Lo desecharon, lo crucificaron, el mundo lo desechó. Pero Dios, la piedra que desecharon, Dios lo levantó de entre medio de los muertos, testificando que Él era la gloria de Dios, que Él era el irreemplazable, el único, el todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de la gloria, el Alfa, el Omega, el Verbo que se había hecho carne, aquel que vino a romper las cadenas de nuestro pecado y traernos libertad. ¡Qué maravilla que es Él! ¡Qué maravilla! ¿Amén? Muy bien, muy bien. El hecho de ser
de que la Biblia llame sacerdotes, nos llama sacerdotes, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que había un grupo sacerdotal, apartado de los demás, aunque Dios quería hacer de todo Israel un reino de sacerdotes. Pero había un grupo que eran los hijos de Aarón, la familia de Aarón, todos los que eran descendientes de Aarón por nacimiento eran sacerdotes. ¿Amén? En el Antiguo Testamento eran sacerdotes que servían al pueblo delante de Dios. En el Nuevo Testamento no hay ningún grupo apartado para un sacerdocio, como en el Antiguo Testamento. Eso no existe, es ajeno a la Biblia. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes delante de Dios. ¿Amén? Todos. El hecho de tener la naturaleza de Dios en nuestro corazón, el hecho de que haya algo divino en nosotros, porque Cristo vino y nos dio vida nueva, hay un nuevo nacimiento, que es lo que vamos a hablar el viernes que viene, si Dios quiere. Ese nuevo nacimiento me habilita como sacerdote. Yo no puedo ser sacerdote si no he nacido de nuevo. Si yo no tengo el Espíritu de Cristo en mi corazón, no puedo ser sacerdote. Los que son sacerdotes son los que son nacidos de Dios. Así como los hijos de Aarón eran sacerdotes, así los hijos de Dios, los que fuimos adoptados por Dios, somos sacerdotes para Él. ¿Amén? ¿Me sigue? Vamos bien, ¿eh? Hasta ahí. Si quieren verlo, hay un versículo en 2 de Pedro, capítulo 1, lo vamos a leer para que... versículo 3, dice así: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando le conocimos, cuando Él nos encontró y se puso delante de nosotros, porque lo que estábamos perdidos éramos nosotros, no Él, Dios nos dio todo lo que necesitamos, todo. Dios no nos dio una parte, Dios nos dio todo. Que nosotros seamos capaces de usarlo o no usarlo, lo que Dios nos dio es nuestro crecimiento, nuestra madurez, pero Dios nos dio todo. Dice, por medio de las cuales, versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Amén? Está hablando de una naturaleza nueva. Volvamos a la primera epístola de Pedro. Dice, vosotros, dice, acercándoos, primera de Pedro 2, 4. Dice, acercándoos a Él, piedra viva. Esta palabra, acercándoos, es una palabra muy preciosa. Es la palabra progichomai, en griego, que está traducida a acercándoos a Él. Pero esa palabra significa también acercarse, significa adorar, y significa conformarse, tomar la forma. Y significa también asentir, o sea, entregarse a Él, rendirse. Y este verbo es un verbo que está en tiempo presente continuo. Es un continuo acercarme. Yo puedo estar toda la eternidad acercándome a Dios. Y nunca alcanzaré a llegar, porque Dios es infinito. Amén. Está hablando de un movimiento del alma, está hablando de un movimiento del corazón. Dios me ha dado la salvación, pero Dios quiere ser amado voluntariamente. En mi libertad yo elijo amar. ¿Amén? En mi libertad yo elijo amar. En mi libertad elijo apasionarme por Cristo. En mi libertad elijo agradarle. Tomo la decisión de agradarle, de amarle. Él murió por mí. ¿Cómo no voy a amarle? ¿Amén? Este acercándonos implica una decisión de la voluntad. Y una decisión de la voluntad permanente. Nosotros
somos llamados a sacerdotes. En el Antiguo Testamento, la característica del sacerdote, el levita era el que trabajaba, levantaba el tabernáculo, lo llevaban, eran los que hacían toda la obra de trabajo. El sacerdote servía a Dios y ministraba a Dios y atendía al pueblo en el servicio a Dios. ¿Amén? Nuestra obra, aunque tenemos que trabajar y hacer cosas, pero consiste y tiene valor en la medida en que yo me acerco a Él. En la medida en que Cristo está en mí, en la medida de mi comunión personal con Él. ¿Amén? En mi unión personal con Él, en mi oración con Él, en mi meditación con Cristo, en la lectura de la palabra y en la oración, en mi vida con Él, en esta relación personal que debo desarrollar como sacerdote, está el valor de mi obra. ¿Sí? Yo puedo, dice la Biblia, puedo tener la fe de tal manera de trasladar los montes al mar. Puedo dar todas mis riquezas y dárselas a los pobres. Puedo aún entregar mi cuerpo, puedo conocer toda la ciencia, puedo conocer todas las profecías, puedo conocer todo. Pero si no tengo amor, que es Cristo, no soy nada. ¿Amén? No me sirve de nada. Lo que tiene la aprobación de Dios es lo que está hecho en comunión con Dios. En esa unión sacerdotal. ¿Por qué soy sacerdote? Porque Él está en mí. ¿Amén? ¿Se acuerdan de esa canción? Dice, ahora soy de Cristo, mío también es Él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Esa amistad yo la tengo que buscarla. No es Él el que está distraído, soy yo el que está distraído. Él está buscándome. Toda la omnipotencia de Dios está a favor de mi salvación, está a favor de la glorificación del hombre y está a favor de su evangelio. Y esto es el evangelio. ¿Amén? Muy bien. Seguimos adelante. ¿Cómo voy? Hola, Joan. Bienvenido. Traes aires de la República Dominicana, ¿eh? Muy bien. Fíjense en Efesios, capítulo 2. Dice algo también similar a lo que hemos leído en Pedro. Capítulo 2, versículo 18. Dice así: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. ¿Amén? Cuando usted está en Cristo, dice la Biblia en Corintios, que somos un espíritu con Él. ¿Dice eso la Biblia? Dice eso. Así que si todos estamos en Cristo, todos somos un espíritu con Él. Por eso Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Amén? Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos hijos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Está repitiendo lo que dijo Isaías. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Amén? El propósito de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él y seamos edificados. Ahora vuelvo a la primera epístola de Pedro. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y real sacerdocio. ¿Amén? Somos edificados como real, pero está hablando de que la misma naturaleza de Cristo está en nosotros. Él piedra viva y yo también piedra viva. La roca, soy parte de la roca de la eternidad, soy parte inseparable por la eternidad, Dios no se vuelve atrás, Dios no titubea, Dios va a cumplir y completar todo lo que ha empezado en nuestras vidas. ¿Amén? Ahora, una de las cosas que Pablo y los apóstoles quieren, como lo está diciendo Pedro está hablando este lenguaje, tratando de que podamos comprender lo que significa esto. Porque estamos tan apegados a nuestros sentidos
Estamos tan apegados a nuestras necesidades y vivimos en un mundo que moralmente se ha derrumbado completamente, el mundo se ha derrumbado moralmente completamente y se seguirá derrumbando muchísimo, pero muchísimo más. Amén. En la época antigua, hace 50 años atrás, el adulterio estaba penado. ¿Sabías, no? Un adulto no podía ir preso. Hoy se despenalizó. ¿Por qué? ¿Cambió la pena? ¿Dejó de ser pecado? No. Nuestra moral cae. Diciendo, bueno, dale, ¿qué va? ¿No es cierto? La fornicación, el aborto. Ayer estaba escuchando a Pastor César Vidal, que sacó una estadística de la cantidad de abortos que se hicieron desde que se aprobó el aborto en Estados Unidos en todo el mundo. 1.000 millones. 1.000 millones y pico de abortos. Imagínense, somos 8.000 millones hoy. O sea que una octava parte de la humanidad es un río de sangre. La moral del mundo se ha venido abajo así. Me acuerdo cuando yo fui educado, cuando habían mayores hablando, uno se tenía que callar, ¿no? Casi sé que están hablando los mayores, y así, esperaba. O no, si no volaba el cachetazo, ¿ok? ¿Me entiendo? Fuimos educados de otra forma. Hoy el mundo está todo fatal. Ya no hay ningún tipo de respeto. No hay respeto a la autoridad, no hay respeto a nada. Entonces, ¿eso qué pasa? Me acuerdo cuando yo era chico, que íbamos a la escuela, y a veces nos íbamos a un cine, La Pulga, le llamaban el cine, así que se imaginan, ¿no? Porque La Pulga, y pasaban películas de Isabel Sarli, ¿no? Isabel Sarli era una mujer, digamos, rompedora de aquella época, que aparecía en sostén, en corpiño, eso era todo. Pero para nosotros, era tremendo ver eso, ¿no es cierto? Y hoy es tan ridículo eso, ¿no? Hoy, ¿qué pasó? Hemos cambiado. Como estamos en el mundo, y la moral cae, y tenemos que darnos cuenta de eso. Si no, un momento, levantemos el nivel, la plomada, la piedra angular, volvamos a lo recto. ¿Amén? Amén. Pero tenemos que entender las cosas espirituales, entender la riqueza espiritual que Dios nos ha dado, nos haría tan bien al alma, nos haría tan bien a nuestra mente, a nuestro corazón estresado, porque estamos estresados, estamos preocupados por lo que me pasa, que la enfermedad, que el trabajo, que el dinero, que la familia, que esto, que el otro. Cuando realmente entregamos nuestra vida a Cristo y comprendemos lo que Él ha hecho, decimos, ¡wow! Hoy estábamos hablando con Lili, veníamos hablando de que mi cuñado que está muriendo, en este momento está muriendo. Los médicos ya nos dieron esperanza. Un pastor allá de Argentina le dio un infarto, lo operaron, le sacaron un pedazo, le hicieron un bypass y todo, pero no hubo caso. Y está ya queriendo, se muere. Tiene 4 años más que yo. Y veníamos hablando con ella porque escuchamos llorar al hijo, nuestro sobrino. Cuando él llegue allá, ¿no? ¿Se imagina cuando llegue al cielo? Y se encuentre con su mujer, con sus hijas que también fallecieron. Va a estar allá, va a ver al Señor, va a ver la gloria que hay allí. Dice, ¿para qué me preocupé? ¿Para qué me afané tanto en este mundo? ¿Para qué arrastré mi vida quejándome, preocupado por las cosas que me pasan, cuando la realidad de la gloria de Dios, soy peregrino y extranjero en este mundo? Nuestra vida está oculta con Cristo Jesús. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. Mire, Filipenses capítulo 3, vamos a leer 2 versículos. Primero Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Está hablando Pablo
hablando de él. Este lo hemos leído muchas veces, vamos a leerlo completo para que se pueda entender, del versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra original es estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Escuche, de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El poder de la resurrección. Mire lo que dice en Efesios, también Pablo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 18. Pablo le está hablando a la iglesia, que ya son cristianos, pero Pablo está rogando para que sean abiertos los ojos porque ¿dónde somos fuertes? Somos fuertes a través de la fe. Somos fuertes cuando entendemos las cosas espirituales. Somos fuertes cuando entendemos que el Espíritu del Dios Todopoderoso mora en nuestro corazón para siempre. Amén. Dice así, alumbrando, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, colirio, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? El mismo poder, ¿qué es lo que dice en Filipenses? El poder de la resurrección de Cristo es el mismo poder que nos hizo creer. Es el mismo poder que está en nosotros. Dios nos ha dado una vitalidad tremenda en Dios. Dios nos ha concedido el mirarnos como Cristo. No es que nos va a mirar como Cristo. Ya nos mira como Cristo, ya somos hijos de Dios, ya hemos sido hechos sacerdotes. Dios nos ha imprimido toda la gloria de Cristo, nos la ha dado. Estamos revestidos de su gloria, estamos revestidos de su honor, estamos revestidos de su justicia, de su fidelidad. Amén. Amén. El poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos está en nuestro corazón, está en nuestras vidas. Y está en nuestras vidas para este servicio y para esta comunión. Yo tengo que meterme en ese espíritu. Pablo dice en un versículo, no me acuerdo ahora porque me viene ahora a la cabeza. Dice, nadie puede conocer las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Hay cosas que yo sé de mí que usted no sabe. ¿Entiendes? Pero dice, nadie puede conocer las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, que está en Dios. Dice, y ese es el espíritu que nos fue dado. Tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. Tienes una puerta abierta, un velo, como cantamos en la canción, que puede traspasar en mi oración, en mi búsqueda, en mi clamor con Dios, en la lectura de la palabra, donde puedo entrar en los misterios de Dios, donde puedo conocer su gracia, su amor. Es mi Padre, puedo entrar ahí con gozo, con alegría. Eso produce un crecimiento espiritual. Esto que dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria, como mirándole cara a cara, como en un espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios es el espejo. ¿Amén? Amén. Ser sacerdote es un privilegio inmenso que solo tienen los hijos de Dios. Somos el pueblo más privilegiado del mundo. Toda la raza cristiana, hasta el día de hoy, todos los mártires, todos los que pasaron, toda la iglesia glorificada que está en los cielos, todos, y nosotros que somos la última generación de la iglesia, si el Señor viene ahora,
el tiempo de la gracia se está acabando, pero nosotros hoy que podemos mirar la Biblia, que podemos ver la obra hecha, que podemos ver el edificio casi terminado, que podemos decir gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, y me ha hecho parte de esto. ¿Amén? Me ha hecho parte, Dios me ha diseñado, dice la Biblia que fuimos conocidos en Él antes de la fundación del mundo. Dice eso. O sea que antes de que viniera el Big Bang, no sé cuánto tiempo atrás, Dios me diseñó, Dios pensó en mí, Dios me predestinó. Y si Dios me diseñó, si Dios me predestinó, si dio a su Hijo por mí, para redimirme, para salvarme, para comprarme, es porque Dios tiene un propósito en mi vida. Porque Dios tiene un plan, porque Dios me va a llevar a su gloria. Jesús dice, quiero que Padre que estén conmigo, para que vean tu gloria y la gloria que me diste. Quiero que estos estén conmigo, guárdalos del mal. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Estos somos nosotros. Está hablando de los sacerdotes, están hablando de aquellos que amamos, que le adoramos. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es la búsqueda de Dios. Es lo que Dios desea. ¿Y quiénes son los adoradores? Los sacerdotes. Son los que ofrecen lo que hemos leído en Pedro para ofrecer a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Frutos de labios que confiesen su nombre. Los sacerdotes antiguos ofrecían corderos porque tipificaba el cordero que tenía que venir, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no, nosotros ya no ofrecemos esos sacrificios. Nosotros ofrecemos el sacrificio de un corazón redimido por la sangre de Cristo. Ni los ángeles tienen eso. Los ángeles no son redimidos. Nosotros fuimos redimidos. Los ángeles no estaban perdidos. Nosotros estábamos perdidos en el infierno, ciegos. No sabíamos ni por qué existíamos. No sabíamos qué hacíamos en este mundo. Por ninguno de nosotros eligió nacer. Estamos aquí en el medio y sin ¿quién pasó? ¿Quién hizo esto? No lo sabíamos. Hasta que Dios vino y nos dio luz y nos aclaró y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Los ángeles no pueden entender la gloria que hay en haber sido perdonados, en que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y Dios nos ha llenado de la gloria de su amor. Amén. ¡Qué maravilla! Bueno, voy a ir terminando, porque si quieren leer, vamos a leer un poquito. Primero el Apocalipsis, capítulo 5. Más biblina. Versículo 9. Está hablando de la multitud, de la iglesia está hablando, Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Hasta los argentinos fuimos redimidos, así que imagínate. Y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero fíjese, nos has hecho. Nosotros no elegimos ser sacerdotes. Él nos hizo sacerdotes. ¿Amén? Cuando nosotros tenemos nuestros propios planes, pero cuando de golpe Dios nos empieza a mostrar su plan, nos empieza a vislumbrar su voluntad, nosotros queremos caminar en su voluntad, ¿no? Decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando yo entiendo que Dios tiene un propósito y que en ese propósito está mi plenitud, está el desarrollo total para lo cual fui creado. ¿Amén? Amén. Yo puedo frustrarlo, puedo quedarme a mitad de camino, porque Dios quiere ser amado por propia decisión. ¿Me entienden? Así que puedo frustrar, puedo quedarme por la mitad,
hacer que mi corazón no sea perfecto delante de Dios. Y es triste eso, pero bueno, tenemos pruebas en la Biblia, ¿no? Cuando Dios le habla a las iglesias, son las iglesias del Señor. Y le habla a la iglesia de la Odisea, que dice, yo soy rica, era una iglesia pomposa, llena de todo, tenían de todo. Y dice, soy rica, no tengo necesidad de nada. Y Jesús le dice, tú eres pobre, desnuda y miserable. No tienes nada. ¿Por qué? Porque no estaba el amor. No estaba esa voluntad en agradar a Dios con todo el corazón. ¿Amén? Amén. Él nos hizo. Él abre la puerta. Él me reviste. Y como dice Pedro, todo lo que yo necesito para cumplir su propósito y su voluntad, Él me lo dio. Cuando yo recibí a Cristo, Él me lo dio. Me dio todo. Él me dio todo. Yo tengo que dedicar mi corazón, mi voluntad. Tengo que ejercitar mi decisión. Señor, yo quiero alcanzar aquello para lo cual tú me alcanzaste. Como dice Pablo, ¿no? Tengo todo por basura, no quiero mirar nada, no quiero mirar este mundo, no quiero mirar las ambiciones, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, no proviene del Padre, proviene de este mundo. Yo quiero mirar a Cristo, quiero estar con Él, quiero agradarle a Él, quiero escuchar su voz, quiero conocer sus misterios, quiero que se remedie a mi corazón, quiero que su espíritu arda en mi espíritu, quiero ser tocado cada día por su mano poderosa. Amén. Dios busca adoradores que le adoren. Eso es ser adorador. No una hora cuando estamos aquí. Las 24 horas del día, cada segundo de mi vida. Tengo que estar adorándole. ¿Amén? Amén. Yo cuando voy me están haciendo a mí fototerapia. Fototerapia es un horno de rayos ultravioletas, donde me meten ahí y estoy 10 minutos parado. Y voy al hospital a la mañana, así que voy cantando alabanzas, y claro, la gente me mira en la calle, un loco cantando, ¿no? Pero yo voy disfrutando, digo, ¿qué es lo que canté hoy? Hoy canté, dice, solamente que le cambio el verbo. Dice, porque tú vives, triunfaré mañana, porque tú vives, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. Así que se lo canto a él, voy cantándoselo a él. Y me aburría yo, se imagina lo que es estar 10 minutos dentro de un horno así quietito. Así que ahora canto. Canto y para cuando bailo, como estoy encerrado ahí, ¿no? Así que canto. Y yo sé que me escuchan, porque se escucha la voz están las enfermeras, está el médico atendiendo gente, y yo canto. Yo 10 minutos me tienen que bancar porque canto. Hoy empecé a cantar y dije, te vengo a decir, y yo bailaba adentro, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Y después me reía, porque digo, ¿qué estarán pensando esto? Mirá, el loco se empezó a cantar de vuelta. Y voy 3 veces por semana, así que imagínense. Aparte, no se imaginan, llego y me tienen todo preparado, están sentados en la puerta. Y, ay, ya está todo listo, así. Abro, me cierro con llave, porque estoy solo en ese cuarto, me saco toda la ropa, me meto ahí adentro y me pongo a cantar. Ay. Hermanos, yo quisiera que pudiéramos entender esto. La fuerza que sostiene el universo, que sostiene las rocas, que sostiene el sol, que sostiene a los planetas, esas cosas tan grandes, tan inmensas. Nosotros no somos nada, somos un grano de arena en el desierto. Pero Dios ha puesto en nosotros todo su valor. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Está en nuestros corazones. Tenemos la vida eterna. Somos seres inmortales porque Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto lo vamos a tener que dejar algún día en el parking, pero Él tendrá un edificio nuevo, dice Pablo. Yo quisiera que pudieran comprender y decir, wow, esto es maravilloso, Dios, todo lo que me has dado. Hemos sido investidos con un poder, con una gracia, con una seguridad, con una fe,
con una certeza, todas las cosas tocantes a la vida y a la piedad nos han sido dadas a través del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Es importante entender que somos sacerdotes, porque es una tarea que tenemos que ser edificados, dice Pedro. Tenemos que ser edificados. Soy sacerdote, pero tengo que aprender a ser sacerdote. ¿Amén? Amén. Los hijos de Aarón eran sacerdotes por nacimiento, pero entraban en el sacerdocio a los 30 años. Y durante toda esa época tenían para aprender la Torá, para saber todo lo que tenían que hacer, porque no sabían hacerlo. Nadie nace sabiendo. De la misma forma, nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús y tenemos que ser edificados como casa espiritual, como piedras vivas. Tenemos que ser edificados. Por eso es necesario esto. Que podamos estudiarlo, que podamos entenderlo, que podamos decir, soy sacerdote y sé por qué lo soy. No soy sacerdote porque me lo dijo el pastor, no, porque la Biblia dice que Dios me hizo un sacerdote para Él. Amén. Amén, amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Ayúdanos a comprender, Señor, lo alto, lo ancho, lo profundo y lo bajo. Estamos cimentados en amor, Señor, en tu amor. Queremos abrir los ojos de nuestro espíritu, como dice Pablo a Efesios, Señor, y comprender la supereminente grandeza de tu poder, de la herencia en los santos, lo que has puesto en nuestro corazón. El reino de los cielos está en nuestro corazón, Señor. Nos has dado a Cristo, nos has dado el Espíritu Santo, que es Dios. Estás en nosotros, nos has hecho templo del Espíritu Santo y sacerdotes para ti. Despiértanos, Señor, a esta profesión. Despiértanos, Señor, al propósito de tu llamado. Ayúdanos a cumplirlo con todo nuestro corazón. Ayúdanos a estudiar tu palabra. Ayúdanos a buscar tu rostro en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser adoradores. Ayúdanos a no estar tan pendientes de nuestra necesidad, sino estar buscando, Señor, dar gloria a tu nombre en cada momento, en cada circunstancia, aún más en las circunstancias adversas, para que demos mayor gloria a tu nombre, oh Dios. Ayúdanos y bendice esta iglesia, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos míos. Aleluya. Él es Cristian. Primer día que viene. ¿No querés pedirle a los hermanos que estén orando por tu tema? Hermanos, tengo que pedirles algo. Pone finalizar. Mirá y pone finalizar. Ahí donde dice azul. Pone finalizar, por favor. Abajo está la línea azul. Hermanos,